Buenos días a todos. Vamos a iniciar. Bueno, ya hemos iniciado con el devocional. Vamos a continuar la clase con lo que vamos a llevar hoy día, ¿no? Estamos en el programa de certificación de educadores en el curso 2 de metodología y herramientas y nuestra clase 7 es de la constitución de clase y la línea del tiempo. Hemos pasado ya el devocional y vamos a recordar un poco la clase pasada muy rápidamente. Les recuerdo que estamos trabajando las herramientas. Hoy vamos a introducir el estudio de palabras muy ligeramente porque esto es de la próxima semana. Hemos llevado el cartapacio. Vamos a trabajar hoy día con la línea del tiempo y con la constitución de clase. También ya hemos llevado el desarrollo de habilidades cognitivas y seguimos trabajando con eso. Y bueno, nos faltan varias herramientas que vamos a trabajar, ¿no? Seguimos recordando la clase pasada. Hemos trabajado con una herramienta de pensamiento que se llama el puente, ¿se acuerdan? Tres ideas, dos preguntas y una analogía. No se olviden y sigan trabajando con esta. Hemos trabajado también con los planteamientos de Forestein, con su modelo educativo para razonar, ¿no? Estos son sus planteamientos y básicamente él pensaba que los seres humanos son modificables. Antes se pensaba que no en la educación y que sí es posible trabajar en sus cabecitas, en sus mentes, en sus corazones para poder cambiarlos y mejorarlos. Recuerdan que el libro de él decía, ¿me amas? Entonces cámbiame, ¿no? Hemos llevado eso la anterior semana. Hemos llevado también su modelo, ¿no? Que es SHORE, donde aquí está el sujeto, la respuesta, aquí está el objeto y aquí está el ser humano como modificador, como mediador, ¿no? Aquí están sus criterios, que los más importantes son intencionalidad, trascendencia y significado, y los otros también son igual de importantes, sentido de la competencia, dominio propio, compartir, individualidad, etcétera, ¿no? Son muy lindos y sigan estudiando ustedes. Hemos trabajado también con la entrada, elaboración y salida, que son sus funciones cognitivas o cómo él ve las funciones cognitivas y cómo se trabaja esto con el método de las cuatro Eres, el modelo educativo de Forestein, la fe en la modificabilidad, los criterios y las funciones cognitivas, ¿no? También hemos trabajado con el cartapacio. El cartapacio, en esta lámina podemos ver nosotros una comparación de un libro de texto tradicional y del cartapacio y todas las ventajas que tiene el cartapacio, ¿no? Que es un aprendizaje con libertad. En cambio, el libro de texto tradicional desalienta el pensamiento. Entonces, les aliento a trabajar con cartapacios y a completar la tarea. Les felicito a los que han hecho una explicación de su cartapacio. El primero ha sido Elkin. Muchas felicidades y compartan con todos nosotros todo lo que ustedes han elaborado, que era simplemente un video de 5 minutos. Aquí está el cartapacio, es la columna vertebral, es una herramienta básica en el modelo educativa de AIP. ¿No? El cartapacio, el escribir con tus palabras, reafirma tu propio compromiso con la verdad, registra lo que Dios te enseña y tu participación activa en el aprendizaje, igual que tú quieres con los estudiantes, ¿no? Y vamos a nuestra clase de hoy. Vamos a empezar con ¿qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué es eso que estamos mostrando tan chiquitito? Mm. El libro de la Constitución de nuestro país. ¿Ya? ¿Y qué es una constitución? Las normas, leyes, mandamientos que rigen un país. ¿Ya? ¿Hay otra respuesta? Es algo bien extraño porque la Constitución debería ser algo marco, pero aquí está dentro de una mano. Es una Constitución de alacitas que parecería que no fuera tan importante. Sí, cuando han cambiado la constitución de Bolivia ha sido bien doloroso para todos, ¿no? Porque han empezado mencionando a la Pachamama y luego han dicho adiós, gracias a la Pachamama y gracias a Dios, y han cambiado esto hace cuántos años, unos 10 años, ¿no? Entonces ha sido duro para nosotros los cristianos, digamos, ¿no? ¿Qué más es una constitución? Tatiana, por favor.
¿Qué piensas que es una constitución? ¿Por qué es tan importante? Buen día, porque una constitución no solamente habla acerca digamos, los cuidados o las restricciones que tienen, sino también le permite a la persona vivir en armonía, en convivencia, ¿no? Cuida integralmente a la interacción que nosotros tenemos con individuos como nosotros mismos, ¿no? En nuestro propio entorno y también cómo nos relacionamos con la naturaleza, con la creación de Dios. Súper, muchas gracias. Karen, por favor. Muy buen día. La Constitución es un pacto de consentimiento mutuo. Eso es lo que les digo a los pequeñitos, ¿no? Es prácticamente las normas que se rige en el curso, dentro del curso, pero que todos estén de acuerdo, ¿no? Es importante que todos estén de acuerdo para tener un resultado bueno también, ¿no? Ujú. Yo les voy a comentar algunas características, ¿no? Si bien es un pacto, es excelente lo que ha dicho Karen, es un pacto que lo establece una autoridad, ¿no? Hay muchos pactos que están escritos en la Biblia que han sido establecidos o propuestos por Dios, ¿no? Están el nuevo pacto y el antiguo pacto, y quien los estableció fue Dios. ¿Tú aceptas o no aceptas? ¿No? ¿Te adhieres o no adhieres o no te adhieres? Pero hay una autoridad que establece el pacto, ¿no? También una constitución está asociada a un territorio, ¿no? Nosotros estamos en el mundo de Dios y si nos adherimos a su pacto, a su ley, pues está bien. Y si no nos adherimos, no nos va a ir bien, porque este es un mundo, el mundo de Dios y hay una autoridad que es Dios. En Bolivia también hay una constitución y vivimos aquí y querramos o no, estamos adheridos a este pacto, a la Constitución de Bolivia, porque estamos aquí. Si no estamos de acuerdo, pues nos tenemos que ir, ¿no es cierto? Entonces siempre está asociado a un territorio, siempre lo establece una ley. En este caso nos han dicho que era el pueblo boliviano, ¿no? Y han preguntado al pueblo si querían que cambiemos la constitución y pues, en una elección dijeron que sí, ¿no? Pero también hay una autoridad y sí lo ha hecho una autoridad que era un grupo que ha establecido la constitución, ¿no es cierto? Elías pregunta del aula o de un país. Una constitución es de un aula, es de un país, es de una institución. Toda institución tiene una constitución y yo les voy a mostrar un poquito la historia de esto, eh, asociando con muchos, con algunos, no con muchos, ¿no? Con algunos conceptos que son muy importantes, que son teológicos, que son de derecho, ¿no? Entonces, una constitución, según el Webster, es la base de los principios y leyes de una nación, estado o grupo social. Como dijo Ricardo, es un marco o debería ser un marco. Y es interesante que el marco esté en una mano, ¿no? Muy pequeña. Determina poder, deber del gobierno y la garantía segura de los derechos del pueblo. O sea, poder, ¿qué puede hacer? ¿Qué debe hacer? Y asegura derechos, ¿no? Sigamos. A ver, ¿por qué es necesaria? ¿Qué ven ustedes? ¿Quién quiere hablar? ¿Qué ven, por favor? Abran su micrófono y digan. ¿Qué es? Camino, muestra un camino. Sí, una carretera y a la izquierda hay una gran roca y a la derecha, Hay un gran precipicio, entonces como si fuera un corte que se hace en una montaña para que puedan circular y puedan rodear la montaña, pero del súper. lado izquierdo está protección, del lado derecho y peligro. ¿Quién conoce esta carretera? Carretera de los La Yungas. carretera ha salido en rutas mortales. Está Sí. catalogada como una de las 10 carreteras más terribles del mundo, pasando por Mm. sobre las africanas y todo eso. ¿Dónde Es el está? camino, es el camino de la muerte, el camino antiguo a Yungas. En historia ha sido construido por los prisioneros paraguayos de la Guerra del Chaco, o sea, tiene una historia sangrienta desde todo punto de vista. Ya, está en los Yungas, está en Bolivia, ¿no es cierto? Y hay muchas carreteras que son así de peligrosas. Esta carretera era la única para los Yungas y pues había que pasar así.
Pero ahora ya hay otra y esta carretera se utiliza para manejar bicicleta y es famosa en el turismo, ¿no? Si vienes a Bolivia, puedes tomar la carretera de la muerte y sigue igualita, pero tú te la tomas en bicicleta, ¿no? Dos de mis hijos han hecho la carretera de la muerte, ¿no? Entonces, haciendo una alegoría eh, o haciendo una comparación, ¿por qué será necesaria una constitución? Para establecer límites también, límites seguros. Sí, o sea, para dar seguridad, para Sí. establecer límites de lo que es, de lo que puedes y lo que no puedes hacer, ¿no es cierto? Es muy importante una institución, una constitución. Las personas no nacen con autogobierno, o sea, no saben, aunque saben, porque Dios en su palabra dice que Él ha escrito en este tiempo sus leyes en los hombres, ¿no? Sin embargo, aun cuando saben igual, no se controlan, digamos, no tienen autogobierno, ¿no? Entonces, desde chiquititos nosotros les damos límites a nuestros hijos eh, y les enseñamos a autogobernarse con esos límites, con esa ley, ¿no? Las leyes o los límites nos ayudan a aprender lo que somos y de lo que, de lo que somos y de lo que no somos responsables, ¿no? Entonces es súper necesaria, como ustedes han visto, les da seguridad, ¿no? Y yo quiero mostrarles aquí un concepto que es muy importante para AEP. Yo les había comentado que AEP es un modelo educativo bíblico que muestra, o sea, que está asociado a todo lo que es gobierno, ¿no? Y el primer gobernador de todos y quien estableció su gobierno en la tierra es Dios. Y Dios les dio tres derechos inalienables al hombre, ¿no? Y yo les he puesto una bibliografía donde ustedes pueden ver estos derechos y la principal es John Locke, ¿no? John Locke es la base del derecho, o sea, de todos los que estudian derecho, de todos los que estudian para ser abogados, y él habla de un hombre en estado natural, ¿no? Y el hombre en estado natural tenía tres derechos y él se remite a la palabra y luego varios, digamos, teóricos del derecho se han remitido a esto, ¿no? No solo teológicos, sino, o sea, no solo teólogos, perdón, sino seculares también. Y vamos a leer Génesis 1, 27, 29. Por favor, Karen, ¿me lo puedes leer? Sí, claro que sí. Y dice, Génesis 1:29, 1:27 al 29. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en todos los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda la planta que da semilla para que para que esté sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, o serán para comer. Bueno, en esta primera bendición o diseño de Dios, Él nos dice tres, tres de estos derechos, ¿no? O sea, tres derechos inalienables. Inalienables quiere decir que nadie te los puede quitar y son reconocidos así, aún por el derecho, por los seculares, ¿no? Vamos a ver, el primer derecho es el derecho a la vida, ¿no? Dios bendijo al hombre diciéndole fructificad y multiplicaos. Y no solo quiso decir una vida física, o sea, ten muchos hijos, como que sí quiso decir eso, ¿no? También que lleve vida a todo lugar donde vaya, ¿no? Nosotros hemos llevado vida y ahora tenemos muchas comodidades que en ese tiempo obviamente no tenían, ¿no? Tenemos la luz, tenemos el agua, tenemos las carreteras, los aviones, etcétera, y ha sido una manera de fructificar y multiplicados. La segunda dice llenar la tierra y sojuzgadla. Y no solo es de llenar la tierra, como les he dicho, de hijos, sino de cosas, de tecnología, de ciencia. Y Dios nos ha dado la libertad para hacer eso, ¿no? Y toda libertad
está asociada a una responsabilidad, ¿no? Y para tener tu libertad de manejar todo eso, tienes que tener el tercer derecho, la propiedad, ¿no? Y eso es lo que Dios le ha dado al hombre. Dios le ha dado propiedad en mayordomía, ¿no? Porque Dios también ha creado al hombre y todo lo que existe con los 7 principios, que es lo que hemos visto, ¿no? Que son principios de gobierno y de libertad, que traen libertad a las personas, que traen gobierno a las personas y también a las naciones y a todas las instituciones que los tocan, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, en Génesis 1, 27, 29 ya están estos derechos, están como constitutivos, digamos, de todo lo que el hombre ha hecho, la vida, la libertad y la propiedad. Aquí les he puesto algunos algunas fuentes o sea, quienes han desarrollado todo esto. Yo fui enseñada en esto por Stephen McDowell. Él nos enseñó a partir de los 10 mandamientos como la ley de Dios, ¿no? La Constitución, o sea, todo lo que estamos hablando está referido a la Constitución. La Constitución protege al hombre, protege a las naciones, protege a las instituciones, para que se cumplan estos 3 derechos que Dios le dio, la vida, la libertad y la propiedad. La Constitución protege esto y es lo que nos enseñó Stephen McDowell. Pero como les digo, miren, desde los años 1600, ¿no? John Locke descubrió estos derechos y estableció la base de todo lo que es, digamos, la ciencia, podríamos decir, si es una ciencia, de estos derechos en sus 2 tratados del gobierno civil, ¿no? Cuando yo estaba estudiando, leí el segundo tratado y varias veces hicimos resúmenes, hicimos debates, etcétera, ¿no? Y aquí hay otras fuentes, Hugo Grocio, Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, ¿no? Que son las fuentes más antiguas y la última es Stephen McDowell, ¿no? Y miren lo que dice Stephen, dice, los derechos sobre los que se escribieron los fundadores no se referían a derechos ante Dios, sino a nuestros derechos otorgados por Dios como ciudadanos del planeta Tierra. Y aquí está su libro, que justamente habla de los derechos de vida, libertad y propiedad, ¿no? Y es un estudio de los 10 mandamientos, que eso es como yo lo estudié, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando que el Señor es la fuente de poder que sustenta toda la ley. Y Dios ha hecho algunas instituciones de las que hemos hablado en el primer curso. Dios ha hecho unas instituciones, no solo ha hecho el mundo como cosas, ¿no? Como personas, como animales, como plantas, sino también ha establecido las instituciones a través de las cuales nosotros vivimos y nos gobernamos. Aquí está Dios y Dios gobierna sobre el individuo. Y el individuo pertenece a una familia, a una iglesia y al Estado, o sea, a una nación, ¿no? Y vamos a ver un poquito más, ¿no? Cómo Dios estableció una nación y podemos ver esto en el establecimiento de la nación de Israel, ¿no? Yo había hablado de los 10 mandamientos y vamos a hablar ahora de cuál es digamos, el proceso de establecimiento de Dios de algunas de estas instituciones. Hemos dicho familia, el Estado y la iglesia que fueron constituidas por Dios, ¿no? Y también podemos ver que hay otras instituciones que son las asociaciones gubernamentales, no gubernamentales, las asociaciones que hacen los hombres, ¿no? Como las empresas. Primero, Dios establece su autoridad, ¿no? Delegando la autoridad a Moisés, Dios le amó y preparó y levantó un líder, ¿no? Que fue Moisés. Y esto podemos leerlo en Éxodo 3, 4, 10. Luego Dios estableció una ley que eran los 10 mandamientos, muy básicos, ¿no? Eran 2 tablas, ¿no? Donde estaban en la primera tabla la relación del hombre con Dios, los 4 primeros mandamientos, y la segunda, la relación del hombre con el hombre. ¿No es cierto? Entonces Dios estableció así la ley. Luego Dios estableció un territorio donde iba digamos, a trabajar, a funcionar, a estar vigente esta ley, que era la tierra prometida, ¿no? Eso podemos verlo en Deuteronomio 1:21. Entonces, autoridad, Moisés, ley, los 10 mandamientos, territorio, la tierra prometida, ¿no?
Aquí están los 10 mandamientos, ¿no? Que empiezan estableciendo la autoridad de Dios, yo soy el Señor tu Dios, la que establece, la que cubre todas las demás autoridades, ¿no? Está en Éxodo 20, en Deuteronomio 5, ¿no? Cómo Dios establece la familia, que es la otra institución de la que estamos hablando. Dios establece el matrimonio y la familia, ¿no? Ya cuando inicia Génesis 2:24, dejará el hombre a su mujer, etcétera. Y aquí hay otros versículos que ustedes pueden ver. Dios establece una autoridad también, ¿no? Y a través de la ley del amor, Dios establece la autoridad del padre y de la madre en la familia, del esposo y de la esposa, y Dios, esa es la ley, ¿no? La ley del amor, y Dios revela el territorio, que es el contexto, o sea, que es el contexto de las relaciones dentro de la familia, ¿no? Así es, entonces el patrón bíblico también lo podemos ver en Génesis, ¿no? Primero creó y estableció autoridades, le dio al primer hombre y primera mujer la autoridad sobre ese nuevo territorio, la tierra que le había creado. Luego le dio las leyes, que fue una sola ley: no comas del árbol del bien y del mal, y si puedes comer de todos los demás. Y el territorio le dio el jardín, ¿no? En la nación, Dios preparó y levantó un líder, Moisés, entregó las leyes, los 10 mandamientos y Deuteronomio, y estableció el territorio, ¿no? Y en la familia lo mismo, Dios levantó autoridades, leyes y el territorio y el hogar, ¿no? Eh, Hasta ahora, ¿qué es lo que hemos aprendido? Hemos aprendido acerca de lo que es una constitución en forma general, que da el marco general de una institución, da las leyes que sirve para protección, y también hemos aprendido que es una idea no nuestra, sino de Dios, al establecer 3 derechos inalienables que la Constitución de una institución, de un aula, de una nación siempre debe proteger, que es el derecho de la vida, el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Y hemos establecido y hemos visto también cómo es el procedimiento, cómo son los pasos que Dios tomó, ¿no? Dios estableció autoridades, que ahora vamos a hacer una referencia, digamos, una alegoría. Bueno, todo y todo esto es una aplicación, o sea, todo lo que es la Constitución de aula es una aplicación a lo que dice en la Biblia, trayéndola a nuestra aula de clases, ¿no? Entonces, autoridades, el maestro, ¿no? Leyes, la Constitución de clase, el territorio, el aula y el colegio, ¿no? Eso es. Tenemos también acá en Webster 1828 cuáles son digamos, las palabras principales y su definición, ¿no? Autoridad es un poder, pero es legal. Es una autoridad que se le da a alguien a mandar en una actuación, ¿no? En este caso, el maestro, que es de lo que estamos hablando. El gobierno es el ejercicio de la autoridad, la acción de la autoridad. Y gobierno, para la administración y también para el Webster, quiere decir dirección, control, administración, y aquí falta supervisión, ¿no? El territorio es un área física, ¿no? Geográfica, y la ley es digamos, es lo que debe decir, es un estado de derecho dictado por la autoridad, vinculante para una comunidad, porque bajo todos está la ley, y tiene que estar expresada, ¿no? Expresada en artículos de la ley, ¿no? Seguimos con la clase, ¿no? Hemos hablado de la nación, hemos hablado del mundo, hemos hablado de Dios, hemos hablado de las instituciones tales como la familia, muy por encima, porque realmente es un estudio muy interesante que lo voy a hacer acerca de los 10 mandamientos, lo voy a repetir. Bueno, lo hace en inglés Stephen McDowell. Y bueno, yo lo voy a repetir porque él nos ha dado toda esa tuición, porque es muy importante que nosotros sepamos la importancia de los 10 mandamientos como la ley de Dios, ¿no? ¿Cómo establecer leyes en la clase? Lo mismo vamos a hablar. La autoridad es el maestro. Si bien la Constitución es un pacto, sí es un pacto, ¿no? Es un pacto entre maestro, estudiantes, todos los componentes de la clase. Hay una autoridad que es el maestro. ¿Por qué? El maestro es el gobernante de su salón de clase. ¿Quién le ha dado la autoridad? Los padres, ¿no? Nosotros, cuando iniciamos el año escolar, les pedimos a los papás en la primera reunión que ellos nos den la autoridad a los maestros, ¿no? La autoridad que Dios les dio
como padres de familia sobre sus hijos. Entonces, los padres alzan las manos señalando a los maestros y oran por ellos, dándoles esta autoridad, ¿no? Y luego definitivamente no deberían quitarles, ¿no? Porque algunos, no, usted, ¿por qué está castigando a mi hijo? Solo yo puedo castigarle, ¿no? O usted, ¿por qué da tanta tarea? Pero usted me dijo, señor, que yo era la autoridad, usted le trajo a este colegio, ¿no? Entonces el maestro es el gobernante de su clase y representa a Dios y a los padres, por lo tanto tiene la responsabilidad de gobernar el salón de clase. No nos olvidemos de la idea del gobierno, que es supervisar, controlar, administrar, gestionar todo esto, ¿no? Lo que hemos hablado ya. La constitución de clase sería la ley, ¿no? Sus referencias, la ley de Dios, los 10 mandamientos, también los 3 derechos inalienables, o sea que nosotros tenemos que poner en nuestra ley, en nuestra constitución, esta protección de la vida, de la libertad y de la propiedad. De la vida, ¿cómo la ponemos nosotros? O sea, cuando te insultan, cuando no te respetan, te están quitando vida. Entonces tenemos que poner estas cosas en nuestra constitución de aula, ¿no? Por ejemplo, podemos poner en forma positiva, que es el respeto, o en forma negativa, parecido a los 10 mandamientos, que dice, no matarás, ¿no? Tú puedes poner, no insultarás, ¿no es cierto? No insultarás, no lastimarás, no golpearás, o puedes poner, respetarás a todos tus compañeros y al maestro, ¿no es cierto? Entonces, respetar la vida, respetar la libertad, podemos poner algo acerca de la libertad de aprender, ¿no? Y la libertad que tú tienes que respetar de todos a escuchar la clase, entonces tienes que mantenerte en silencio. Luego, la propiedad, hay 2 propiedades. Lo habíamos visto en el primer conjunto de las clases, una que es propiedad interna y otra propiedad externa, ¿no? Las 2 deberían estar protegidas por la constitución de clase, ¿no? La propiedad interna son mis ideas, mi voluntad, mi creatividad, o sea, nadie se puede reír de lo que yo digo, y también la propiedad externa, nadie puede usar mis cosas, mi material escolar sin mi permiso, ¿no? Entonces, también otro tema es garantizar a todos el derecho a aprender y a vivir juntos. Sin establecer una ley y un orden, esto no es posible, ¿no? Hay una serie que dicen ley y orden, la ley y el orden, ¿no? En Netflix es que están asociadas absolutamente, ¿no? Si no hay ley, no hay gobierno, no hay orden. Si no hay ley, no hay límites, no hay protección. Te puedes caer al abismo como en el camino de la muerte, ¿no? Tu territorio es el aula. Habíamos visto las 3 cosas: el maestro, la autoridad, la ley, la constitución de clase, y el territorio es el aula, ¿no? El aula es el territorio entregado por Dios a cada estudiante, pero cada estudiante tiene su área de dominio, ¿no? El objeto de marcar la individualidad, y debe aprender a respetar el dominio de los demás, ¿no? ¿Cuál es tu dominio? Tu mochila, tu banco, tu material, tu cuerpo, nadie te puede tocar, ¿no? eh, hay una, hay algo que nosotros les enseñamos mucho a los chicos. Bueno, yo he empezado enseñando a mis hijos, que es mi territorio, ¿no? Mi espacio personal. Este es mi espacio personal y nadie puede entrar en mi espacio personal sin mi autorización, ¿no? Solo podrían entrar mis hijos, por ejemplo, que me abrazan, mi esposo, que me abraza, pero no mis compañeros a empujarme o que quieran abrazarme, digamos, ¿no? No es así, o sea, solo con mi permiso pueden entrar en mi territorio, ¿no? En mi espacio personal. Eso es bien importante y hay que enseñarles a los niños, ¿no? Esto. Entonces, las leyes existen para proteger la vida, la libertad y la propiedad, ¿no? Aquí está la vida. Proteger la vida es cuidar la salud, no lastimar a sus compañeros, ni con hechos, ni con palabras. La libertad, gobernarse a sí mismo, no impedir a sí mismo ni a los demás el aprender, ¿no? Esto te da la libertad. Y la propiedad, cada uno debe cuidar de la propiedad interna y externa, individual y colectivamente mía y de los demás, ¿no? ¿Qué les parece? Es bien interesante este tema de la Constitución, ¿no? Y vamos a dar un ejemplo en la Constitución de los Estados Unidos y en el país en general de los Estados Unidos. Miren, el inicio de la Constitución dice, nosotros el pueblo,
¿no? Si bien la Constitución no lo ha hecho todo el pueblo, lo hizo unas autoridades que fueron delegados por todos los estados de los Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de 1700 y tantos cuando se creó la nación de los Estados Unidos. A, digamos, copiando esto, también la Constitución de Colombia empezó con nosotros, el pueblo, y creo que también la Constitución de Bolivia, ¿no? Dice, nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, con el fin de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, asegurar tranquilidad interna, proveer defensa común, promover el beneficio, el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y por nuestra posteridad, y así continúa, ¿no? Entonces, inicio, ¿quiénes escriben la Constitución? Y final, firmar abajo en aceptación, ¿no? Eso es muy importante, características que tienen que tener la Constitución, ¿no? Aquí podemos ver más referencias a lo que es los tres derechos que les había comentado, ¿no? La Declaración de Independencia de 1776, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, utiliza esa palabra, entre estos serían la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Aquí no habla de propiedad, pero evidentemente se refiere a la Biblia y a John Locke. La quinta enmienda de la Constitución, que acabamos de ver al inicio. Ninguna persona será privada de vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal, ¿no? Los padres fundadores creían que estos derechos eran dados por Dios y el Estado solo podía protegerlos, no crearlos, ¿no? El Estado no es quien te da los derechos. Esto es tan importante porque si el Estado te da, el Estado también te los puede quitar. Y esa es la diferencia de un país socialista a un país que está bajo una república que es de derecha, ¿no? Aunque nosotros no tenemos que casarnos ni con la derecha ni con la izquierda, porque el nuestro es el reino de Dios, no los reinos humanos. Pero de todas maneras, la derecha, digamos, promueve esa libertad o esa protección de tus derechos de libertad, de vida, de libertad o propiedad, como ustedes pueden ver, ¿no? La 14ª enmienda extiende los tres derechos a las acciones de los estados, ¿no? Como son varios estados, Estados Unidos está constituido por varios estados. Ningún estado, dice, podrá privar a persona alguna de vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal, ¿no? Entonces, esto es muy importante. En Bolivia, no sé de cómo, no sé quién, tal vez nosotros mismos, mi esposo y yo, empezamos a hablar de esto, pero he escuchado varias veces algo que no se escuchaba, ¿no? No se escuchaba antes eh, de estos tres derechos y teníamos nosotros un candidato liberal también cuando recién, bueno, ahora ya tenemos otro gobierno, pero había un candidato que no llegó a ser candidato, que hablaba también de estos tres derechos, ¿no? De la vida, de la libertad y de la propiedad. Esto es muy, muy importante y no es idea de un partido político, es idea de Dios, como les he mostrado en Génesis, ¿no? Y también les he dado algunos autores que están, eh, que digamos, descubrieron esto en la palabra y que lo extendieron y lo publican, ¿no? Bueno, cuando nosotros hacemos cuando nosotros establecemos una constitución de aula, hay varios efectos. Por eso es una herramienta clave en nuestro modelo educativo. Desarrollamos el autogobierno, porque la constitución de aula no es algo para castigar, es algo para que tú te autogobiernes, lo mismo que los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos te dice a ti, individuo, qué es lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. No matarás, amarás a Dios, no sé, todas las cosas, no adulterarás, etcétera. Pero confiando en ti, no confiando en que va a haber un gobierno que te esté diciendo, ah, estás matando, estás robando. Porque el tema es que tú tengas autogobierno y tú cumplas todas las cosas de la constitución de aula, de la constitución del país, de la constitución, digamos, del mundo, que podríamos decir que son los 10 mandamientos, por tu propia convicción, no porque alguien te califique o te obligue o te diga, etcétera, ¿no? Entonces es desarrollar el autogobierno, o sea, de adentro hacia afuera, ¿no? Lo de adentro, mis pensamientos y mi corazón gobiernan lo que yo hago.
Es disfrutar de la libertad. Cuanto más autogobierno practica una persona, menos necesidad tendrá de gobierno externo, ¿no? Eh, por ejemplo, en la Constitución seguramente va a estar que tienes que hacer tus tareas, ¿no? Entonces, el profesor no va a tener que estar recordando todo el tiempo que tienes que hacer tus tareas, castigando por hacer las tareas, y vas a disfrutar de la libertad de que nadie te riña, de tener buenas notas, de estar en paz, ¿no? Cuando fallamos en gobernarnos a nosotros mismos, perdemos cada vez más grados de libertad, ¿no? Eh, yo puedo dar un ejemplo. Tengo un hijo que es muy responsable, mi hijo menor, es muy responsable con muchísimas cosas, ¿no? Entonces, hace la feria, hace las tareas, y yo no le tengo que decir, haz las tareas, haz esto, haz el otro, ¿no? Y él me muestra sus notas que son muy buenas. Yo no estoy sobre él, estuve sobre él cuando era más pequeño, pero yo ya no estoy sobre él, no tengo que estarlo. Él ya tiene autogobierno y tiene la libertad aún hasta de que se le pase una tarea. Mami, pucha, no he podido hacer esta tarea o me olvidé y pues tengo esta nota. Bueno, ¿no? Él ya goza del privilegio, ¿no? Y de la libertad, porque tener libertad es un gozo realmente, ¿no? También otro efecto del uso de la herramienta de la Constitución es experimentar relaciones sanas y duraderas en un ambiente propicio para el desarrollo pleno e integral, ¿no? O sea, estás tranquilo, o sea, de que nadie te va a insultar, de que nadie te va a reñir, etcétera. Eh, y restauración de la alegría en la interacción maestro-estudiante. El maestro no es el malo que todo el rato está mirando qué es lo que haces mal. Hay alegría, hay una constitución. Estás tranquilo, o sea, el maestro tiene toda la libertad de enseñar y el estudiante tiene la libertad de aprender, y hay un ambiente de paz en el aula, ¿no? Es muy diferente al reglamento de aula. Esto no es un reglamento, es una constitución. Como dice Ricardo, una constitución es el marco, es la base, no es un reglamento. Son reglas, sí, o sea, las leo y parecen reglas, son reglas, pero no es un reglamento, es una constitución, es como se hace mi institución. Todas las instituciones tienen constituciones. O sea, si tú haces una empresa y no tienes una constitución, no creo. O sea, en la constitución dice el para qué, dice el por qué, dice el para qué, dice el qué, dice el cómo, ¿no es cierto? Es exactamente eso lo que es la constitución de aula, la constitución de familia, la constitución de una institución, ¿no? Vamos a dar algunos ejemplos, ¿no? Aquí están la constitución, mira, del sexto A de mi colegio de hace unos 2 años, ¿no? Dice entregar nuestro día a Dios, atender en clases, no comer en clases, respetar a los demás, cuidar el material, no usar lo ajeno, botar la basura, cumplirnos con nuestros deberes, obedecer a las autoridades, ¿no? Y aquí ellos lo han puesto, es sexto de primaria, más o menos niños de 10 años, ¿no? De 10 a 11 años. Y aquí lo han puesto ellos con dibujitos y lo han firmado, ¿no? Tal vez aquí faltaría el nosotros, ¿no? Igual que la Constitución de Estados Unidos. Nosotros, ¿no? Los componentes del curso sexto A del Colegio Coplan, ¿no? Dale, Néstor. Una pregunta. Hay un principio de gobierno que fue enunciado por hace muchos años, muchos siglos, se llama Lex Rex, que es que la ley está por encima del rey. Sí, ahí se está. Entonces, no lo hemos mencionado, pero me parece que es importante que quede establecido que el maestro, aunque es la autoridad, también debe sujetarse a la constitución de clase, porque si no, Excelente. gracias. Excelente. Y es una historia súper linda que a mí me gusta y me la había olvidado, pero a ver si me lo anotas. Bueno, me lo voy a anotar yo para aumentar, ¿no? Es una historia muy linda porque ustedes saben que Francia mató a sus reyes, ¿no? Inglaterra mató a un rey, ¿no? Mató a uno de sus reyes, pero Inglaterra dijo, no, nosotros queremos estar bajo los reyes, bajo la monarquía, pero, ¿no? Pero vamos a hacerle firmar, o sea, dijeron los cónsules, los lores, pero vamos a hacerles firmar a nuestro rey, ¿no? Justamente lo que Néstor nos estaba compartiendo.
¿no? Y si no firma, lo vamos a matar. Y fueron entonces y lo encerraron al rey y le dijeron, firma. No, no voy a firmar. Bueno, entonces te vamos a matar. Y eso cuenta la historia o cuentan las anécdotas de la historia que pasó en Inglaterra, ¿no? Falta que me acuerde, bueno, no me voy a acordar, sino voy a ponerles la historia para la próxima semana eh, de, eh, de esto, de esta, digamos, de esto, de lo que dice. ¿Cómo era, Néstor? La ley, o sea, ninguna autoridad está. Hay un libro que fue escrito por Samuel Rutherford que se llama Lex Rex. Lex es ley, Rex es rey. Entonces se establece para evitar el absolutismo y todas estas cuestiones que la ley está sobre el rey y no al contrario, porque muchas veces nuestros gobernantes en general creen que ellos pueden hacer lo que quieran que están por encima de la ley. Y no, nosotros tenemos que entender que también están sujetos a la ley. Súper. En todo ciudadano está sujeto a la Constitución, incluye al presidente y a sus ministros. Lo mismo pasa en la Constitución de clase. Entonces, Excelente. en el caso que tú estás mostrando, eh, también el maestro tiene que entregar el día a Dios, también tiene que atender la clase, no puede comer, debe respetar, ¿sí? Y debe cuidar el material. Él también, no es que por ser el maestro pueda hacer lo que se le da la gana, no, él también está sujeto a la misma constitución. Excelente. Esa es la diferencia entre la monarquía absoluta, y por eso los franceses mataron a sus reyes, y lo que es una república, ¿no? Y bueno, el ejemplo de la República de Estados Unidos va al caso porque fue la primera república moderna, ¿no? Si bien hubo una república anterior que fue la República de Moisés, ¿no? Excelente. Entonces, les he contado un poquito cómo históricamente pasó esto en Inglaterra, ¿no? Y, eh, y bueno, o sea, tómenlo en cuenta al elaborar su constitución. Aquí hay un ejemplo de la constitución. El anterior es un ejemplo de una constitución de nivel inicial, ¿no? Por eso está con dibujitos y los niños han puesto, bueno, aquí está con manzanitas, debería estar con dibujitos tal vez, y los chiquitos pusieron su huella como aceptación, ¿no? Entonces es la otra cosa que vamos a y, aumentar en el elaborar nuestra constitución. Aquí hay una constitución más de un curso. Esta es una constitución, miren, de 4 pasos de un colegio que se llama Stonebridge en los Estados Unidos, de lo que yo saqué una foto, ¿no? Miren, también tiene la línea de tiempo que vamos a llevar ahora. Y bueno, evidentemente como es un curso de primero, también las referencias del alfabeto, ¿no? Aquí está una constitución, lo mismo de un curso, cuarto de primaria, creo que era, está en inglés. Miren qué bonito, ya están poniendo todo lo que son los principios. Yo voy a demostrar autogobierno a través del respeto a mi profesor y mis compañeros de aula, y menciona un versículo bíblico, ¿no? Obedeceré rápidamente a la autoridad, ¿no? Quickly dice, ¿no? Muy interesante. Entonces, todos estos ejemplos ustedes pueden tomar para hacer su propia constitución, ¿no? Evidentemente, Moisés y la constitución del mundo, ¿no? Que son los 10 mandamientos. Aquí hay otro ejemplo que este fue elaborado por Óscar Quiroga, colombiano, ¿no? Bueno, lo tomé de ejemplo de un curso de junio de 2025, ¿no? Dice, en nombre de Dios, nosotros, los abajo firmantes, miembros del curso, tanto los directivos, maestros como los estudiantes, para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana, establecemos un pacto, ¿no? Estando presentes de mutuo acuerdo y consentimiento en la presencia de Dios. eh,
y de nosotros combinamos nuestros esfuerzos unidos para conformar este curso y en virtud de esto promulgar, constituir, elaborar y vivir preceptos justos y equitativos para mantener el orden del curso a fin de asegurar su excelente desarrollo, mantener la paz, promover el bien general, asegurar las bendiciones de la libertad al aprender, ¿no? Bueno, entonces, con todos estos ejemplos, ustedes tienen ya todos los instrumentos para elaborar su propia constitución de aula, ¿no? Aquí les había puesto un resumen, ¿no? Un instrumento, que la Constitución es un instrumento de gobierno de la clase, establece los términos de protección de los derechos de vida, libertad y propiedad, los redacta la autoridad, consiente en los estudiantes, ejerciendo los principios de gobierno y pactos relativos a derechos y responsabilidades, ¿no? Y muy importante, los 10 mandamientos deberían estar al lado, ¿no? Antes los 10 mandamientos estaban en todas las instituciones públicas de los Estados Unidos y estaban también en los hogares. Entonces, tómenlo en cuenta. Es muy importante que ustedes establezcan los 10 mandamientos como autoridad, o sea, como ley sobre su casa, sobre su institución, y una buena manera es ponerlos en la pared, ¿no? El fin de la ley de Cristo es para justicia a todo aquel que cree. Bueno, entonces vamos a hacer una actividad. Escriba en el chat, por favor, 3 ideas, 2 preguntas, una analogía acerca de la constitución de clase, ¿no? Y luego escriba la constitución de su familia o su clase, la institución o lugar que usted elija y comparta en el chat de la reunión o mándemelo si usted no alcanza a hacerlo, ¿no? Vamos a tomar 10 minutos para hacer esto. No sé si hay alguna pregunta, alguna observación. ¿Nada? No, no es que puede ser muy larga. No. Tal vez, pero sería interesante que empecemos a escribirla, ¿no? 3 ideas, y yo les puedo dar las ideas que yo les he dado, ¿no? Y voy a empezar para no olvidar y con la idea que nos ha dado Néstor, ¿no? Que la Constitución, la ley es para todos, no solo para la autoridad, sino, o sea, perdón, no solo para los que están bajo autoridad, sino también para la autoridad, ¿no? Otra idea es que protege, que me parece muy importante, que una constitución debe proteger los 3 derechos inalienables dados por Dios, que son la vida, la libertad y la propiedad, ¿no? Otra idea es el proceso para hacer una constitución. Primero, establecer una autoridad, en este caso el maestro, ¿no es cierto? Establecer una ley, la constitución, establecer un territorio que es el aula, ¿no? A ver, ya son 3 ideas. ¿Qué otra idea más me pueden dar? A ver, por favor, escriban y hagan un inicio de la constitución que ustedes puedan hacer. Entonces, a ver, son las 8:35 hasta 8:45. Vamos a escribir y vamos a tener un descanso de 10 minutos. Les pongo para muestra esta constitución que me parece interesante y completa. 10 minutos entonces.
Muy bien, muchas gracias por participar. Parece que no todos han alcanzado. Es más, tengo muy pocas cosas para compartir. A ver, vamos a ver. Ya, voy a compartir algunas ideas. Todas las personas que participan en clase deben conocer muy bien su constitución. Es una idea excelente. ¿No? O sea, en vano voy a poner yo la Constitución si ni siquiera la hemos leído, la hemos estudiado. Deberíamos dedicar un tiempo específico en la clase para compartir la Constitución. Ningún planteamiento puede ir en contra de la ley de Dios. Excelente. Cada miembro de la clase decide autogobernarse y acepta que cuando su gobierno interno falta, el gobierno externo actúa. Excelente. La Constitución ayuda a entender nuestras responsabilidades, deberes y privilegios, ayuda a establecer límites de compromiso y respeto, nos garantiza la dignidad y reconocimiento personal. Todos deben sujetarse a la Constitución, sí, excelente. La respuesta sería sí. ¿Quiénes están por encima? Nadie. No deberían estar si la Constitución está bien hecha, ¿no? Elías debe estar basada en los mandamientos, la Constitución debe establecer límites, muy bien. No debe sobrepasar límites en el cambio de acción que Dios estableció para individuos, familia, iglesia y gobierno. Muy bien. María Elena dice, son acuerdos compartidos, fortalecen identidad común. Cómo afecta el clima emocional de los participantes al crear la Constitución. Yo creo que la idea es que la Constitución te haga sentir seguro como miembro de esa institución, ¿no? Lo mismo que en un país, o sea, que hay una Constitución y que hayan leyes en un país, seas habitante del país o seas visitante, te debería hacer sentir seguro. Nadie te va a robar sin recibir castigo, o la idea es que nadie te robe ni nadie te lastime, ¿no? ¿Cómo influye el inicio de la convivencia? Como las reglas de un juego, sí, es como las reglas de juego, pero es más allá, hemos dicho, ¿no? Después, cómo se regula el comportamiento y autoridad del profesor. Sí debería haber algunas consecuencias digamos, infringir los términos del acuerdo, los términos de la Constitución. Sin embargo, no deberían cumplirse la Constitución por miedo al castigo, sino por autogobierno, y eso los chicos, los estudiantes, los miembros de la institución deberían estar muy conscientes, ¿no? La preparación, pues tenemos que hacer una clase, una explicación, un compartimiento al hacer esto. ¿Cómo se habilita para asimilar la Constitución? Si es una persona nueva, pues tiene que conocer la Constitución y hacerle firmar, ¿no? Nicole dice, es un diseño de Dios, es un acuerdo mutuo, busca establecer límites, muy bien. Ricardo, una constitución es un marco, la constitución no debería jamás estar por encima del líder, muy bien. ¿Hasta dónde podría llegar la actuación de la constitución por sobre el reglamento? No, nunca podría estar sobre un reglamento de la institución, ¿no es cierto? Si te pidiera que crear la constitución que debe regir el gobierno interno de tu vida, wow, qué bonito, ¿no? ¿Cuáles serían los no negociables que pondrías allí? Me parece excelente pregunta. Es algo que, Néstor, puedes trabajar con tu grupo de discipulado. ¿Cómo un cristiano puede reconocer una constitución ilegítima? Pues es evidente que va en contra de las leyes de Dios, ¿no? Dios hizo las naciones y el poner que en una constitución que estamos bajo la Pachamama es ilegítima directamente. ¿Cómo debe actuar un cristiano si un gobernante utiliza la constitución como un medio para sobrepasar los límites que Dios le estableció? Esa es una pregunta interesante. Elías, ¿nos puedes contestar? ¿Cómo debe actuar un cristiano si un gobernante utiliza la Constitución como un medio para sobrepasar los límites que Dios le estableció? ¿Puedes responder, Elías, por favor? Eh, no, que un cristiano en ese caso sí puede desobedecer esa ley. Sí. ¿Qué Y más? ¿Qué más puede hacer? bueno, es que tengo amigos que viven en otros países y han tenido consecuencias por no obedecer la Constitución. Y en algunos casos incluso han tenido que salir del país. Wow, Y bueno, tengo un amigo que es misionero en China y actualmente se tuvo que ir a España. Y en España ahora también está viviendo problemas porque
lo están obligando a que sus hijos vayan a la escuela pública, Wow. porque en España está prohibido el homeschool. Entonces, está viviendo bastantes tensiones como cristiano, porque por un lado le dicen que tiene que someterse al, a la ley de ese país, pero la constitución sobrepasa sus límites e incluso se pone por sobre la familia. Es algo para reflexionar, ¿no es cierto? Eh, a ver, ¿qué otras preguntas han puesto ustedes? ¿Cómo sabemos si una constitución cuida a todos en el grupo? Néstor, Nicole, perdón, Nicole, ¿puedes responder, por favor, a la pregunta que tú misma has puesto? Yo creo que parte por primero la base, porque Dios, como es idea de Dios, la Constitución, Dios es justo. Entonces yo creo que esa es la base para entender que en la Constitución que nosotros realizamos es justa. Entonces, ese es nuestro primer lineamiento. Y el segundo es el hecho de que todo el grupo en sí está conforme con lo que nosotros establecemos dentro de la Constitución. Súper, entonces la autoridad podría cambiar la constitución si ve que hay cosas con las que no todos están conformes porque la consideran injusto, entonces tienen, o sea, el pueblo, la clase tiene la potestad de ser escuchada, ¿no? María Eugenia, por favor, si puedes contestar la pregunta que tú mismo has puesto. La constitución debe hacerse en conjunto, hasta donde los estudiantes tienen potestad para colocar sus premisas. Bueno, esa era una pregunta que el año pasado le hice a Oscar Quiroga, porque una ley tiene que, o sea, una constitución nos indicaba que era, ¿no es cierto?, que como como cualquier constitución, o sea, los que lo hacen son las autoridades. Las autoridades hacen la constitución, todo, pero sí tienen como representantes, ¿no? Hacemos una representación y así. Sin embargo, me indicaba que sí se hace una representación, pero no es, digamos, algo como que en conjunto totalmente. Es decir, que tenemos que poner lineamientos, ¿no? Y eso es bien interesante, lineamientos para poder hacer una constitución, porque si no, pues podríamos decir, no sé, todos estamos de acuerdo en que vamos a comer en clases, ¿no? Si todos estuviéramos, si fuera que ellos están con esa participación. Entonces se tiene que poner lineamientos y sí se puede hacer aportes, ¿no? Pero en realidad la autoridad es la que delega, la que pone las leyes, ¿no? De la Constitución. Esto me parece muy importante porque la autoridad, el líder, sabe a dónde va, a dónde quiere llegar, o sea, a dónde va a llevar la clase, ¿no? Em, Siempre en pedagogía se dice que el centro de la clase es el estudiante, pero si realmente el centro de la clase fuera el estudiante, ¿a dónde quiere llegar el estudiante si no tiene ni el conocimiento, ni la visión, no tiene las armas, por ejemplo? Una cosa bien interesante, no sé si está Naira acá que enseñó su pastor la anterior semana, dijo que nadie se enseña solo, que siempre tiene que haber una persona que te enseñe. Entonces, o sea, que sí hay, o sea, evidentemente hay un proceso en el que tú puedes leer un libro y aprender muchas cosas, ¿no es cierto? Pero el diseño de Dios es que alguien te transmita el conocimiento, que alguien te forme. Entonces, si no hay una autoridad en el aula que tenga la idea de a dónde quiere llevar el aula y los estudiantes son los que hacen, entonces realmente eso no está bien. Eso, o sea, no va a llegar a nada esta constitución, ¿no? O no va a servir de nada, ¿no? No es que hay muchas autoridades, realmente tiene que haber una autoridad como el gobierno, ¿no? También podemos ver esto en el principio de representación de la República, ¿no?
que donde todos los estamentos tienen que ser representados. Entonces, es diferente a una democracia. Digamos que hay un grupo, una cantidad de personas que quiere poner sus propias leyes y va a poner esas leyes sobre las personas minoritarias. Esa no es la idea. Todos deberían estar representados, los menos y los más, todos con la misma capacidad de votos para que todos tengan, digamos, esta protección de la ley para ser cuidados, ¿no? Digamos que en un curso pueden haber 5 chicos responsables y 20 que son irresponsables. Entonces, los 20, como son mayoría, podrían decir que no haya tareas, ¿no es cierto? O podamos hacer lo que sea en el curso, o podamos faltarnos. Entonces, los otros 5 no estarían representados. Por eso realmente tiene que haber una representación por igual y tiene que haber una autoridad que establezca un camino correcto, ¿no? Bueno, entonces aquí han puesto preguntas muy interesantes. Fabi ha puesto cuál es la base de la Constitución, que ya hemos contestado un poco, tiene que estar en base a lo que es la palabra de Dios, la protección, etcétera. ¿Quiénes deben redactar la Constitución? Pues ya hemos hablado. La Constitución varía por posición geográfica o cantidad de habitantes. Como les decía, todos deberían estar representados, ¿no? Irene pone qué relación hay entre constitución y moral. La moral cristiana está establecida en todo lo que es los 10 mandamientos y pues hay una relación estrecha, ¿no? ¿Cuáles son las reglas inalienables que todo ser humano tiene escrito en su corazón, aun siendo no creyente, ¿no? Está escrito en los 10 mandamientos. Tú mismo lo has respondido, Irene, ¿no? Daniela pregunta, ¿qué conductas debemos incentivar para que todos se sientan valorados y respetados dentro del aula? ¿Cómo debemos actuar cuando alguien rompe uno de los compromisos establecidos? Daniela, ¿puedes responder, por favor, a las 2 preguntas que tú misma has establecido? Ya, pues un poquito ya respondiendo con lo mismo, diciendo que sí tiene que haber cierto ámbito de respeto en las leyes que se hagan y si a través de del maestro o quien esté a cargo, o sea, que pueda establecer reglas, o sea, pueda compartir y bueno, aprobar las reglas que estén de acuerdo para todos, como ya se ha dicho un poquito, y con lo que es, ¿qué se llama esto? Cómo actuar frente cuando un compromiso no es respetado. Yo creo que esto se debería hacer bajo un acuerdo en común y siempre que se vea que se estableció el castigo, bueno, el castigo, el, como establecer una parte de las reglas que no se han respetado, saber algo que tenga consecuencias, pero que a la vez sea algo que sea bajo el respeto y bajo la comunicación con el estudiante, yo creo. Es bien interesante que el Señor mismo nos dice, creo que está en Hechos, hay un procedimiento cuando hay una persona que está mal, digamos, en la iglesia, ¿no? Primero hay un hermano que le dice, ¿no? Mira, estás actuando mal, que podría ser el profesor, mira, nosotros quedamos que íbamos a respetar a todos y tú tienes que actuar mejor, no puedes hacer esto, pide perdón, no lo vuelvas a hacer, ¿no? Y después va, digamos, cada vez más creciendo, ¿no? Hasta la expulsión de esa persona, ¿no? Entonces, podríamos, digamos, hacer una analogía de este procedimiento de actuar, ¿no? Y yo creo que sí, lo primero que si se rompe una ley, lo primero que podemos hacer más que llegar al castigo directo es reflexionar con la persona, ¿no? Es decirle, mira, tú has firmado, aquí está tu firma en la Constitución, de que esta ley, de que este reglamento, de que digamos, este ítem de la Constitución tenías que cumplirla, entonces tú has firmado y pues hazlo, no vuelvas a descumplir esto, ¿no? Entonces, bueno, una sola persona creo que alcanzó a escribir su Constitución, ¿no? Entonces, muchas gracias pueden copiar lo que nos va a dejar Néstor, ¿no? Que ha hecho también la Constitución de familia, muy bien. Y los que quieran pasarme su constitución de familia o la constitución que ustedes han establecido, pues por favor, para que yo pueda revisarlo, aunque no va a ser tarea porque ya tenemos otras tareas, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces, espero
que esta constitución, que toda la explicación acerca de la constitución haya sido valiosa para ustedes. Vamos a ver el siguiente tema entonces. Yo creo que vamos a alcanzar. Son las 9. Les voy a tomar media hora y voy a hacerlo de manera tal vez un poco teórica. O sea, vamos a tener un trabajo grupal de la visión providencial de la historia y un trabajo personal que esperemos hacerlo ahora en el chat muy rápidamente, ¿no? Vamos a hacer lo clásico, porque de la visión providencial de la historia, lo clásico de la tarea es hacer una línea de tiempo personal. Pero esto creo que todos lo hemos hecho en nuestras iglesias, en nuestras universidades, en muchas circunstancias. Entonces, si ustedes quieren hacerlo, pues háganlo y compártanlo, pero de todas maneras lo que yo quisiera es hacer una línea de tiempo en grupo, que trabajen en grupo, entonces vamos a hacer esto para la próxima semana para presentar ustedes esto. Pero antes voy a mostrarles todo lo que es la teoría de la visión providencial de la historia, ¿no? Bueno, creemos en Dios, que es soberano sobre todo, sobre el tiempo, el espacio, la historia de la humanidad y mi historia. ¿Qué es un Dios soberano? Un Dios soberano es alguien, es un rey que tiene absolutamente todo el gobierno, toda la soberanía. ¿Sobre qué gobierna? Sobre el tiempo. Él ha establecido el tiempo. Sobre el espacio. Él ha creado el espacio. Sobre toda la historia de la humanidad, sobre los eventos, y no solo la historia de toda la humanidad. Él dice que la historia comienza en un jardín y termina en una ciudad, dice en la palabra, ¿no? Sino sobre mi propia historia, ¿no? La historia no es solo una narración, es un relato con fechas, ¿no? Porque si no, solo sería una narración inventada. Es un relato asociado a un lugar, a una geografía y a un tiempo, o sea, a eventos, a fechas, a momentos específicos y a personas a las que les han sucedido esto, ¿no? Entonces, ¿dónde, cuándo y quién? ¿No? La visión providencial de la historia, vamos a meditar acerca de estos temas, ¿no? Primero, la fe cristiana es una fe histórica. Nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, estamos leyendo una historia, algo que sucedió, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos estudiando con Naira Génesis y las perspectivas de los teóricos cristianos acerca de Génesis. ¿Fue en 6 días? ¿No? ¿Fue en 6.000 años? ¿Fueron en millones de años? No lo sabemos, pero definitivamente sabemos que lo que dice la Biblia es palabra de Dios y es real. La Biblia es inerrante. No podemos decir que la Biblia no es real. Si Dios lo quiso escribir así, ¿no es cierto? Dios lo quiso describir así, fue por el contexto de las personas, ya sea en 6 días, ya sea en 6.000 años o en millones de años, ¿no? Pero hay varias cosas, o sea, todos los eventos de la Biblia están asociados a un lugar, están asociados a un tiempo, están asociados a personas que existieron, ¿no? Por ejemplo, Adán es histórico porque Jesús mismo y Pablo dice de un Adán histórico, ¿no? Entonces la fe cristiana es una fe histórica. La verdad alrededor de la cual se constituye la vida es la Biblia, es una verdad histórica, o sea, es algo que sí pasó, que sí ocurrió. La vida de Jesús sí ocurrió, la salvación sí ocurrió, Moisés sí existió. Jesús es una persona histórica, es nacido en Belén bajo el régimen de Augusto César, ¿no? La vida cristiana y la esperanza cristiana se vive y manifiesta en la historia, ¿no es cierto? Nosotros podemos ver los cambios que hubo en la historia de humanidad a causa de Jesús de Nazaret que vino en un momento de la historia, en un momento que que, digamos, hay pruebas históricas, hay pruebas humanas, históricas y pruebas divinas en la palabra de Dios que sí sucedió, ¿no? La historia, ¿qué es entonces? Es leer el pasado, aplicarlo al presente y al futuro, ¿no? ¿Cómo estudiar historia? Nosotros, para estudiar historia, no debemos estudiarla como un relato, como algo que pasó solamente, como eventos
como eventos que sucedieron y que tienes que aprenderlos de memoria. Debes estudiarlo con reflexión, de causa a efecto, ¿no? Acción, ¿no? Eso sucedió en la historia, una reflexión, ¿por qué pasó? ¿Cómo lo puedo cambiar? Y la acción para cambiar tu propia historia, ¿no? Para cambiar, para ser protagonista realmente, no solo de tu propia historia, sino de la historia de tu país, de tu familia, la historia de tu generación, ¿no? Entonces, la acción que pasó en el pasado tiene que ver con la acción que pasa en el presente y con cómo va a ser tu futuro, ¿no? Algunos requisitos para estudiar historia. Debes estudiar necesariamente geografía, que es el marco de la historia. No puedes, digamos, contar hechos que sucedieron, relatar si estás fuera, digamos, si no cuentas el escenario geográfico, ¿no? Y el contexto en lo que esto sucedió. Por eso, en todas las aulas y hasta en las iglesias deberían estar los mapas, ¿no? Los mapas que sustentan este marco histórico, ¿no? El mapa del mundo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho tener un mapa, un globo terráqueo, ¿no? Y mostrarles a mis hijos qué es lo que sucede en el mundo, qué es lo que pasa, datos no solo históricos, sino geográficos. Por ejemplo, les he comentado muchas veces a mis hijos y ellos ya me dicen a mí y me explican por qué ya no es así. Por ejemplo, cuál es el país más poblado del mundo, China, ¿no? Y mi hijo dice, no, ahora ya no es la China, mamá, parece que es la India, que era el segundo más poblado, ¿no? Ya no, ya el lugar más poblado en mi país ya no es el Departamento de La Paz, ahora es Santa Cruz, mamá, y por esto, me dice, ¿no? Entonces es importante estudiar la geografía y los datos que nos dice la geografía, ¿no? Ya sea datos económicos, aparte de geográficos, ¿no? Después es importante conocer un panorama general. Por eso en todas las aulas de AEP, ¿no? Nosotros ponemos una línea de tiempo general que empieza en la creación y termina en el presente, en ti mismo, como protagonista de la historia de Dios, ¿no? Como actor de la historia. Entonces, al final de una línea de tiempo que nosotros siempre ponemos, hay que poner, digamos, la clase o la persona o el niño, ¿no? Eso es muy, muy importante, ¿no? En, eh, en el estudio de la palabra también se pone una línea de tiempo, porque si no estás desubicado, o sea, no sabes realmente dónde estás ni qué estás estudiando, ¿no? Ahora, el punto focal de la historia y que realmente lo dice no solo nosotros como cristianos, sino prácticamente toda la historia es la venida de Jesucristo, ¿no? Por eso dicen que es el año cero y a partir del año cero se cuenta hacia adelante, ¿no? Hacia adelante la historia y hacia atrás, digamos, los años anteriores al año cero, ¿no? También debemos elegir las herramientas más adecuadas para la historia. Por ejemplo, yo les voy a presentar ahora muy por encima las biografías y la línea de tiempo, que es lo que les comentaba. Ya hicimos una línea de tiempo cuando les presenté la historia de AEP. La fuente es tremendamente importante, ¿no? La historia nunca es neutral, siempre depende del punto de vista. Entonces nosotros tenemos que buscar las fuentes más antiguas para estudiar historia, ¿no? Eh, la historia tiene digamos, otra clase de estudios, o sea que no es tal vez el método científico de la ciencia, pero hay un método histórico que tiene que ver con evidencias y tiene que ver con los testigos de la historia, ¿no? Y otro tema importante es lo que es la historia providencial, ¿no? La historia providencial, estudia la historia pero desde el punto de vista de Dios, analizando el avance o retroceso del reino de Dios y del Evangelio. ¿Esto por qué es importante? Porque realmente la historia de las naciones, la historia de la humanidad, la historia universal, es la historia de Dios. Es cómo Dios ha establecido su reino en esta tierra, ¿no? Eh,
el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, nos cuenta de la historia, pero no solo eso, sino toda la historia de las naciones tiene que ver con la religión, tiene que ver con Dios, tiene que ver con la visión del Evangelio, ¿no? Nosotros podemos ver a lo largo de la historia cómo en las naciones donde se ha establecido el Evangelio, ya sean católicas, cristianas, son las naciones donde hay más libertad, donde los derechos de vida, libertad y propiedad son más defendidos y son mejor establecidos, y aún hasta la libertad de ejercer las religiones, ¿no? Si nosotros nos vamos a una nación del Medio Oriente, nos van a perseguir por ejercer, digamos, la religión cristiana, pero si los adoradores de Alá digamos, o de Buda vienen a nuestros países donde hay libertad, hay república, y que son la mayor parte cristianos, nosotros vamos a dejarles ejercer sus religiones, aún por la Constitución. Tú puedes elegir la religión que tú quieras ejercer y hacerlo, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Entonces, nosotros vemos en la historia que la libertad cada vez más ha avanzado porque es la historia de Dios y porque es el propósito de Dios, ¿no? Voy a mencionar tres. Néstor, habla, por favor. Gracias. Tengo una pregunta. En el tema de la historia providencial, cuando yo hablo de que quiero escribir la historia providencial, por ejemplo, de Bolivia, ah, eh, cuando manifiesto allí, tengo que manifestar cómo avanza el evangelio, cómo avanza el reino, pero allí también debería colocar hechos. Es una pregunta en donde claramente la mano de Dios se manifiesta interviniendo en la historia. Claro, esa es la idea, ¿no? El avance y el retroceso del Evangelio, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una fecha histórica en Bolivia donde hubo la libertad de la educación para todos, ¿no? Que es la Revolución Nacional que le llaman, ¿no? Y en la Revolución Nacional es la educación para todos, porque antes como que estaba prohibida para cierto espacio de la población, ¿no? Sin embargo, años antes, como yo les había comentado en nuestra historia providencial, los bautistas establecieron ya la educación para todos, establecieron ya la propiedad privada para los indígenas. Entonces, ellos pusieron la semilla que luego Víctor Paz, el presidente que hizo, digamos, todas las reformas las reformas a las leyes para que los indígenas tuvieran tierras, los indígenas puedan acceder a la educación. Está comprobado históricamente que fue la semilla de los bautistas 20 o 30 años antes que ellos sembraron, que dio estas ideas a Víctor Paz, ¿no? Entonces, la historia providencial está no solo en nuestras vidas, o sea, nosotros tenemos una historia providencial de cuando nos convertimos, de cuando encontramos nuestro llamado en el Señor, en tu caso, en las familias, pero también en las naciones. Todas las naciones yo creo que tienen una historia providencial y solo nosotros tenemos que descubrirla, ¿no? Pero vamos a hablar acerca de los conceptos básicos, ¿no? Yo les voy a dar algunos conceptos básicos sustentados en la palabra, pero no va a ser muy largo, ¿no? No va a poder ser muy largo porque si no, pucha, esta clase podría ser hasta la noche, ¿no? Pero voy a comentarles y voy a darles el sustento en la palabra para que ustedes, si quieren, puedan profundizar, ¿no? Algunas cosas son obvias. Habíamos hablado ya de que Dios es soberano, que su historia es eterna. O sea que Dios inicia antes de la creación y va a continuar por siempre. La eternidad es un concepto absolutamente integral que tal vez ni entre en nuestras cabezas ni en nuestros corazones, ¿no? Dice, Él es el gran yo soy, estuvo antes del principio y estará al final, ¿no? Eh, otro concepto muy importante para estudiar historia es que Dios es el escritor de la historia. Él la escribe
Él la establece, Él la determina, ¿no? Dios cronometra los eventos para sus propósitos divinos. Dios no cuenta los años como nosotros contamos. Dios ordena, digamos, al pueblo de Israel primero y luego en el Nuevo Testamento que haya algunos sucesos, algunos eventos que sean recordados. Por ejemplo, la Pascua que apuntaba a la muerte de Jesús y a su redención, ¿no? La obra de Dios con la humanidad no termina con el libro de Hechos, Él continúa trabajando, por eso les decía que la línea de tiempo tiene que terminar con nosotros como actores de la historia, ¿no? Y no estoy viendo un minutito, por favor. Ahora sí, ¿no? Y la historia debe razonarse desde Génesis, ¿no? La historia es una materia, es una área que no solo se debe enseñar memorísticamente, sino no tendría sentido. Como habíamos dicho, nuestra fe es histórica y nosotros debemos razonar la historia con sus efectos, o sea, con sus causas, con sus consecuencias, con su enseñanza que tenemos para este momento, ¿no? Y aquí están las evidencias escriturales de esto, ¿no? Dios es soberano, su historia es eterna, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, dice, ¿no? Dios es escritor de la historia, dice la palabra, determinó los tiempos y los límites de la habitación, que es la geografía, ¿no? El hombre hace planes, pero Jehová endereza los pasos, Él es el responsable de la historia, Él es el creador de la historia, ¿no? Como habíamos dicho en la Constitución, él creó instituciones para que los hombres nos gobernemos y Él puso la historia para que los hombres, para que nosotros, ¿no? Hombres y mujeres, evidentemente, vivamos en esos eventos históricos, ¿no? Él muda los tiempos, dice Daniel, quita reyes y pone reyes, ¿no? A mí realmente me sorprende cuando estudio la palabra, cuando estudiamos las profecías de Daniel, ¿no? Y Daniel apunta a Cristo, o sea, wow, ¿no? Y cuando estudiamos Jonás, y Jonás apunta a Cristo, ¿no? Jonás podemos ver a Cristo, digamos, 3 días bajo la tierra y Jonás 3 días en el estómago de un gran pez. ¡Wow! ¿No? Y siempre los profetas menores, que es lo que estoy estudiando ahora que les he comentado, siempre terminan como con una esperanza, con una idea de esperanza, y la esperanza siempre es Cristo. Entonces, toda la historia tiene un punto focal que parte la historia, que es Cristo, ¿no? La historia debe razonarse desde Génesis, ¿no? Y aquí hay varias palabras o varios versículos. Por ejemplo, dice en Filipenses, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿no? Más conceptos. La historia o sea, Dios instruyó que la historia deba ser registrada, pero hay un para qué. Y ese para qué es el porqué de la historia. O sea, nosotros no estudiamos historia para pasar un examen. Estudiamos para que nosotros, su pueblo, no olvidemos su cuidado, su provisión, sus milagros, ¿no? Debemos conocer y hacer conocer su historia en nuestra nación para darle la gloria. Nosotros estamos cumpliendo como nación 200 años de independencia y me parece tan increíble que en todo lado se está dando la semilla de conocer nuestra historia. Hay un, ¿cómo se llama esto? Bueno, hay un pastor que ha llamado a varios pastores, o sea, pastores jóvenes, vengan por favor, vamos a hacer un proyecto de hacer nuestra historia providencial. ¿Cuál es la historia providencial? ¿Cómo llegaron los misioneros? ¿Qué pasó, no? Entonces, muchos ministerios en Bolivia se ha despertado esas ganas, ese impulso, esa inspiración de conocer nuestra historia providencial y escribirla, ¿no? ¿Y para qué? Para darle la gloria a quien merece solo la gloria, ¿no? Dios ordena a los padres a enseñar historia a sus hijos, ¿no? Todos los viernes en las casas judías, ¿no? Se enseñaba, se recordaba la historia del pueblo de Israel, ¿no? La historia es lo que Dios ha hecho, no lo que el hombre ha hecho, ¿no? Y aquí está algunos versículos que sustentan todo esto, ¿no? Ahora estamos pura Biblia.
hay un mandato de escribir, recordar y registrar desde el Éxodo, ¿no? Dijo Jehová a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y Moisés se pasó sus días en el desierto escribiendo desde Génesis todo lo que es los primeros libros, ¿no? Deuteronomio, escribid este cántico, le dice, y también está en muchos otros lugares en la palabra esa orden de escribir para no olvidar, ¿no? Registrar para no olvidar. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Debemos conocer y hacer conocer la historia de Dios, declarar a los hijos, y Dios estableció varios recuerdos, ¿no? Las 12 piedras. Dios dice, haced memoria, proclamad, cantad y hablad. Una generación contará a otra de tus obras, ¿no? Y es así que Dios ordena a los padres enseñar historia, ¿no? Que tu generación debe contar las maravillas de Dios, las maravillas de la historia misma de la humanidad, de la historia de tu país y de tu propia historia a tus hijos. Explícitamente ordena, ¿no? La historia es lo que Dios ha hecho, no lo que el hombre ha hecho. Venid y ved las obras de Dios, grandes son las obras. Y dice Daniel, Él cambia los tiempos y las edades, ¿no? El consejo de Dios permanecerá sobre los planes humanos. Es evidente que la historia es de Dios y no es la historia del hombre y de hechos de los hombres que deben ser levantados, sino deben ser levantados los hechos de Dios. Dos elementos claves para estudiar historia son naciones versus eventos. Yo pondría personas más, pero las personas están dentro de las naciones y están dentro de los eventos. Son muy importantes las naciones y los eventos. Nosotros podemos ver cómo las naciones aparecen y desaparecen de acuerdo a su obediencia o no obediencia a Dios, ¿no? Por ejemplo, Egipto, que era una tremenda nación que tiene tantos monumentos gigantes que están repartidos por todo el mundo, ahora es una pequeña nación que es casi inadvertida, digamos, en todo lo que son las naciones a nivel global, mundial. Y es por qué, ¿no? ¿Por qué una nación tan poderosa como Egipto se volvió en una nación que casi no tiene trascendencia, casi no tiene relevancia, ¿no? Dios le ha dado una identidad y un propósito a cada nación. Vamos a ver esto en los versículos. Dios provisionó recursos para cada nación. Mi nación tiene muchos recursos. Bolivia tiene muchos recursos y esto es enseñado a los niños en primaria y luego en secundaria. Los niños se preguntan, ¿y por qué somos pobres? ¿No? ¿Y por qué somos una nación pobre si pues, se supone que tenemos tantos recursos? ¿No? Y yo creo que todas las naciones tienen recursos, aún las pequeñitas. El mar es un tremendo recurso, ¿no? Es realmente un recurso tremendo. Por ejemplo, Chile, a mí me gusta mucho Chile. Bueno, mi hija se casó con un chileno, como les comentó, y vive ahora en Chile. Como Chile exporta frutas al resto del mundo. eh, Exporta frutas a Bolivia. Nosotros comemos duraznos chilenos, manzanas chilenas, cuando nosotros como Bolivia tenemos, digamos, aparentemente tendríamos más recursos naturales que Chile, ¿no? Porque Chile tiene mucho desierto, mucha playa y es muy largo, ¿no? Esto es bien interesante realmente. Las naciones que ya no están desaparecieron por desobediencia, todavía no desapareció Egipto, pero otras naciones sí desaparecieron, ¿no? Como Babilonia, por ejemplo. Cuando conocemos a Dios, lo amamos y obedecemos y esto se refleja en la historia. Y aquí está algunos versículos, ¿no? Dos elementos claves en la historia, naciones y eventos. Dice en Hechos, Dios hizo todas las naciones, determinó los tiempos señalados y los límites de su habitación, ¿no? Naciones y eventos. Dios muda los tiempos, Dios frustra los planes y afirma sus propósitos sobre las naciones. Las naciones son muy importantes para Dios y para nosotros también. Nosotros no podemos ignorar que estamos en la nación que Dios nos puso y luchar por las leyes de esta nación, por la libertad, cada vez más libertad, más verdad en nuestras naciones, ¿no?
Dios le ha dado una identidad y un propósito a cada nación, ¿no? Miren, dicen Hechos, Dios determinó la existencia y ubicación de cada nación para que busquen a Dios. Dios fijó sus límites, Dios asigna propósitos a los pueblos para llevar su luz. O sea que en las naciones, no solo nosotros tenemos un propósito como personas ni nuestras familias, sino las naciones, ¿no? Las naciones, nuestra nación, y nosotros tenemos que aportar a ese propósito. Las naciones pertenecen a Jehová, Él gobierna sobre las naciones, ¿no? Entonces, sí, nuestro mensaje tiene que ser un mensaje de esperanza, no solo individual, sino a nuestra nación. Y tenemos que trabajar por el bien de nuestra nación, por eso Dios nos puso aquí, ¿no? Dios provisionó recursos para cada nación, Dios da a su pueblo recursos naturales, agua, minerales, Dios provee lluvia, Dios riega la tierra, etcétera, ¿no? Las naciones que ya no están desaparecieron por desobediencia, aquí hay varios, ¿no? Dios juzga naciones enteras por su pecado. eh, ya no están varias naciones, ¿no? Y hay otras que están, digamos, floreciendo y hay, o sea, las naciones donde hay más libertad, donde más se cumple la palabra de Dios, son naciones que están floreciendo más, ¿no? Y miren lo que dice Jeremías, dice directo, Dios edifica o destruye naciones según su obediencia o maldad. Cuando conocemos, lo amamos y lo obedecemos. No solo es conocer a Dios, sino es amar y obedecerlo, y no solo como personas, sino como naciones, ¿no? Bueno, entonces el plan y propósito eternos de Dios es Cristo, ¿no? Dios nos ha permitido conocer el secreto de su plan y es este. Él se propuso hace mucho en su soberana voluntad que toda la historia humana debería ser consumada en Cristo. Eso es lo que dice la palabra y es lo que nosotros podemos ver en la historia de la humanidad, ¿no? No es solo nuestro invento ni nuestra locura de cristianos, ¿no? Sino es algo que se ve, o sea, como les había comentado, Cristo es el punto focal de la historia y en Cristo podemos ver, digamos, el cumplimiento de los planes de Dios y aún el cumplimiento futuro, ¿no? Bueno, las herramientas de la materia de historia que vamos a ver algunas. Ahora, bueno, ahora vamos a ver un inicio y vamos a terminar la próxima semana, ¿no? La línea de tiempo providencial de la historia, como les decía, el estudio de biografías, ¿no? De las personas, de los personajes históricos, donde podemos ver su carácter, sus influencias, el avance del evangelio o la persona que retrocede el evangelio también, ¿no? El estudio de eventos, el estudio del escenario histórico, ¿no? Y las causas y consecuencias de los eventos históricos, ¿no? Y ahora vamos a lo que es, dale Néstor, por favor. Solo les dejé en el grupo del chat un libro que escribió un misionero norteamericano sobre la historia provincial de América Latina. Entonces creo que les interesará saber que existe un libro escrito al respecto. Súper, ¿qué libro es? Lo dejé en el chat, se llama, ¿qué lo dice? Eh, Relatos de Libertad. Ah, uy, es un libro hermoso. Sí, es un ¿Lo libro que conoce? escribió, claro, lo conozco, lo conozco, es un libro a Ah, todo color y es como para niños, ¿no? Lo estamos utilizando en mi colegio y lo tenemos en originales. Es un libro hermoso, realmente. Otra persona que escribió acerca de la historia provincial, bueno, de su país, es Stephen McDowell, ¿no? Su libro es muy bueno y está también en español, ¿no? Y hay varios relatos donde en realidad todos los relatos acerca de los misioneros hablan acerca de la historia providencial del país, ¿no? O de los países y de las naciones. Bueno, eso, ¿no? Entonces, vamos a ver una introducción. Bueno, 9:29. Yo creo que lo vamos a dejar, voy a darles muy por encima esto y lo vamos a dejar para la próxima semana el hacerlo profundamente, ¿no? Las palabras claves en todo lo que es la historia providencial es tiempo, eh, Dios es el que hizo el tiempo,
el espacio, la geografía, cronología, que es el paso de los tiempos, los eventos organizados en función del tiempo, el día y la noche, la sol y la luna y las horas, ¿no? Eso es algo importante que está en Daniel 2:21 y evidentemente en Génesis, ¿no? ¿Qué es una línea de tiempo? Es una línea que conecta el pasado con el futuro, el lugar donde armamos imágenes, sonidos, sensaciones de nuestro pasado y de nuestro futuro, ¿no? Los eventos deben estar ordenados de manera cronológica en la línea del tiempo. Es importante saber que los niños no nacen con el sentido de cronología, que cuando nosotros enseñamos la línea del tiempo les vamos a enseñar esto también, ese sentido de cronología. Algunos dicen debe ser porque los niños, los seres humanos somos eternos, ¿no? En esencia, por eso los niños se confunden entre ayer, hoy día, entre pasado y futuro, etcétera, ¿no? Es importante empezar por ayer, hoy y mañana para empezar una línea de tiempo. La comprensión del tiempo por parte de los niños es necesaria y obligatoria, entonces debemos nosotros apoyar a este propósito, ¿no? La orientación temporal es la capacidad que permite la orientación en el tiempo y la toma de conciencia de los cambios que suceden al transcurrir el tiempo. Y los elementos de la temporalidad, como les decía, son horas, días, fechas, y hay fases en la orientación temporal, ¿no? Primero nosotros enseñamos el ayer, hoy y mañana y luego el transcurso todo de la historia, ¿no? Es una instrucción bíblica, como yo les había dicho, como les había mostrado ya los versículos donde dice que nosotros debemos enseñar historia, ¿no? Aquí tenemos cómo Dios estableció las dos dimensiones del tiempo y del espacio, ¿no? Tiempo cronos y Eclesiastés, el tiempo kairos, que es el tiempo específico de Dios, ¿no? El kairos de Dios son los tiempos que Dios estableció para que sucedan ciertos eventos, ¿no? Y el cronos es simplemente el paso del tiempo, ¿no? La línea del tiempo es una herramienta para visualizar estos conceptos. Una línea del tiempo debe tener fechas, años, tal vez años solamente, lugares, ¿no? Una explicación de los eventos y de las personas protagonistas de estos eventos, ¿no? Hay diferentes líneas del tiempo, entonces, o sea, hay diferentes estructuras, diferentes maneras de escribir de acuerdo a la edad de los niños y de acuerdo a nuestros objetivos de qué es lo que queremos mostrar, ¿no? Entonces, ¿cómo elaboramos una línea del tiempo? Primero comprendemos lo que realmente es importante desde la perspectiva de Jesús, ¿no? Una línea del tiempo debe ser providencial, no solo debe explicar hechos salidos, digamos, de lo que es la voluntad de Dios, siempre tienen que ir o avance o retroceso de lo que es el Evangelio. Por ejemplo, una línea del tiempo siempre tiene que tener la llegada de la Biblia. Obviamente siempre tiene que tener lo que es Jesús, que es el centro, siempre tiene que tener la creación, la caída. En otras líneas de tiempo nosotros podemos poner para los niños, podemos poner lo que es, digamos, la historia de Noé, etcétera. O sea, diferentes cosas, pero que siempre apoyen a la visión providencial de la historia, ¿no? Son necesarios tres marcos, o sea, es necesariamente nosotros debemos poner la creación, Jesús y nosotros, o sea, el presente, ¿no? Y si queremos una línea hacia la redención final, ¿no? Y insertar los demás eventos a partir de los que tengamos identificados. Introducimos un sentido de secuencia, ¿no? Para acrecentar, luego ampliando la noción temporal y utilizamos material concreto, ¿no? O sea, dibujos, fotos, pinturas, cosas así para visualizar los eventos y los personajes, ¿no? Es importante enfocarnos en los individuos y relaciones, observando su influencia, su carácter, sus contribuciones para la humanidad, lo que habíamos dicho, qué importancia tiene ese personaje, cuál es la contribución de ese personaje para el plan de redención de Dios, ¿no? En el día uno de una construcción de una línea de tiempo,
Y deberíamos, aquí hay algunas sugerencias: comprender quién creó el tiempo, conocer los instrumentos que el hombre inventó para medir el tiempo, que son los calendarios, los relojes, leer Eclesiastés 3, observación del avance de tiempo, observación del día y de la noche, agradecer a Dios por el tiempo y trabajar las palabras claves, ¿no? Y las palabras claves, ¿no? Aquí está Eclesiastés, que habla acerca del tiempo. Y aquí están los niños, ¿no? Unos niños brasileros mostrando su comprensión del tiempo, cómo la profesora ha logrado que los chicos comprendan el tiempo, ¿no? Miren, el reloj, un reloj de arena y un conteo del tiempo, ¿no? Miren, todos los niños están con sus relojitos, ¿no? El día 2 podría ser que los estudiantes identifican las actividades en casa y en la escuela. Hacemos una cronología de casa y escuela, construimos una línea de tiempo sencilla, seguimos leyendo Eclesiastes 3, determinamos qué hacemos, las actividades que realizan en casa, en la escuela, y llenamos una hoja con rutinas, ¿no? Y agradecemos siempre a Dios por el tiempo. Aquí están nuestras rutinas, las rutinas que yo llevo desde me despierto hasta que duermo, las rutinas que hago en la clase, y aquí hay otras opciones, ¿no? Súper interesante. El día 3 podemos presentar los marcos principales, ¿no? De la historia, conocer el transcurrir del tiempo, conocer a Dios como un Dios de promesas, saber que todos requerimos un Salvador, ¿no? Los marcos principales, les repito, son la creación, Jesucristo y la redención. Puedo dibujar una cruz o un dibujo de la creación, una cruz y mi retrato, y presentar evento por evento, ¿no? Aquí están los ejemplos. ¿No? Aquí están los ejemplos: la creación, un niño con una cruz y mi familia, ¿no? Yo con mi familia, ¿no? Aquí hay más ejemplos de lo que puedes hacer aquí en nivel inicial, pero también en otros niveles. Miren, una profesora con la historia de un niño, ¿no? De la historia, mi historia, ¿no? La creación, el evangelio y las fotitos de todos los niños de mi curso, ¿no? Y aquí está una línea de tiempo un poquito más detallada que empieza en la creación. Miren, este es de Brasil, ¿no? Creación, caída, Noé, la ley, Moisés, la cruz, ¿no? Este seguramente es Pablo, el Evangelio en Brasil y los niños de la clase, ¿no? Aquí hay más detalle todavía, ¿no? La individualidad y el carácter de Dios. Aquí dice 4000 antes de Cristo, de acuerdo a lo que yo crea. eh, Cuando fue la fecha o sin fechas, bueno, la fecha de la creación: Noé, Moisés, Pablo, la ley, el gobierno externo, Jesús, el punto focal de la historia, ¿no? Aquí está Jesús, ¿no? La expansión del evangelio, cómo Colón descubrió América, la Biblia en español, la independencia de Bolivia, en este caso la expansión de la iglesia, ¿no? Los misioneros y el gobierno cristiano y el carácter cristiano que se manifiesta en mi persona, ¿no? Y bueno, aquí había un inicio de lo que son las biografías. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Hasta acá yo creo que lo dejaremos y vamos a una pequeña tarea que sí va a ser, yo creo que como no hemos acabado, vamos a hacer de tarea que cada uno haga la historia de su vida, ¿no? Su historia providencial propia, que incluya a Jesús, su nacimiento y qué es lo que estás haciendo ahora, cuál es tu propósito, etcétera, ¿no? ¿Ninguna pregunta? ¿Observación? ¿Está clara la tarea? Aquí le voy a anotar una consulta, hermano. ¿Ustedes han llevado un proceso hasta llegar a la expulsión? Sí. ¿Tienen un proceso establecido de pasos? Sí. Voy a anotar la tarea. Ingeniera, una consulta. Lo que tenemos que hacer le vamos a enviar directo a su Gmail, ¿verdad? Sí, por favor. Gracias. Bueno, que el Señor los bendiga. Terminemos con una oración. Ricardo, ¿estás ahí? Si puedes terminar orando, por favor. Y
terminamos nuestra clase. Perfecto. Señor, te damos gracias por este día, por esta mañana, Padre. Te damos gracias por esta clase, por el hermoso devocional. Te damos gracias, Señor, por haber aprendido cada vez más de tu palabra, de tus enseñanzas, de tu propósito, tus estructuras y sobre todo y ante todo de tu corazón, Señor. Padre, llévanos con bien a aprovechar el resto del fin de semana, Señor, a preparar todos nuestros trabajos, a disfrutar de nuestras familias y ante todo a congregarnos mañana y seguir proclamando tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias por escucharme y por toda su participación. Que el Señor los bendiga.